empezar entonces. Ya. El día de hoy vamos a ver el laboratorio número 5, que es el laboratorio de poligonal abierta. Este laboratorio tiene como objetivo el de poder realizar una poligonal abierta para que nos pueda ayudar en apoyo de cualquier levantamiento de detalle o también para el caminamiento de una carretera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar va a ser una estación total para poder medir distancia de un punto a otro. ¿Ya? En fundamento teórico me van a investigar lo que es una poligonal abierta y lo que es el trabajo en campo de realizar una poligonal abierta. Entonces, ¿qué vamos a ver en este laboratorio? Como ustedes saben, una estación total es multifuncional, o sea que tiene varios instrumentos incorporados dentro de ella. Uno de esos instrumentos incorporados es el distanciómetro. Entonces, esto quiere decir que con la estación total podemos medir distancias de un punto a otro gracias a un rayo láser. ¿Qué es lo que hace este rayo láser? Este rayo láser se apunta hacia un punto siguiente, cualquiera, al cual podamos referir o medir una distancia, y en sí lo que hace es medir el tiempo que viaja una señal electromagnética. Esta señal electromagnética que viaja a través del rayo láser y se refleja a través del prisma. Entonces, en este caso, el prisma vendría a ser el reflejante. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer la estación total una vez medida, estacionada en mi punto estacionario 1, para medir distancia va a lanzar un rayo láser ¿hacia dónde? Hacia mi punto siguiente, donde va a estar mi jalón con mi prisma, ¿ya? Ahora aquí una observación. Este es el prisma visto de diferentes ángulos. Este orificio que ven aquí es el asegurador para que se incorpore al jalón. Ustedes saben que el jalón es un instrumento y el prisma es otro instrumento. Entonces, vienen por separado. Y para que se incorpore el prisma al jalón es a través de este orificio. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, el prisma tiene espejo reflejante y donde vamos a apuntar el rayo láser es aquí bien al centro del prisma. El prisma junto con el jalón va a estar en mi siguiente punto o en mi siguiente estaca. ¿Ya? ¿De qué manera va a estar el jalón? Va a tener una cierta distancia, en este caso no es tan importante en topografía 1, una altura. El jalón tiene una altura regulable, ¿ya? Cuando se requiere utilizar una altura fija, entonces esto se regula, se desenrosca esto, se sube o se baja y se vuelve a asegurar. En cada punto donde va a estar el jalón junto con el prisma, tiene que estar bien nivelado. ¿A través de qué? A través del ojo de pollo, como es llamado vulgarmente, tiene que estar totalmente nivelado, es decir, que la burbujita esté bien en el centro de esta figura.
Yo le expliqué esto. Entonces así es como tiene que estar el prisma. Entonces se va a disparar aquí al centro y el jalón tiene que estar bien nivelado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este laboratorio? Como saben, una poligonal abierta es aquel en que su inicio no coincide con su final. Entonces, esto es una de sus aplicaciones que puede tener una poligonal abierta, es de poder hacer el caminamiento de una carretera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en laboratorio? Lo primero que vamos a hacer es poder obtener los datos de norte y este, es decir, las coordenadas de mi primer punto y de mi último punto. ¿Esto para qué? Para poder realizar un control de cierre en mi poligonal. Por eso solamente se necesitan las coordenadas del primer y del último punto. Sigamos. Vamos a poder ubicar el norte con la ayuda de una brújula y de ahí vamos a empezar a medir el primer rumbo o azimut y referentemente las siguientes ángulos del vértice, así como también la distancia de cada tramo. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. La estación total antes de utilizar para este laboratorio, se debe de verificar unas configuraciones previas. Generalmente en las estaciones totales que están en la universidad, en el laboratorio de topografía, ya vienen configuradas, pero nunca está de más revisar que cumplan con estos requerimientos. Ya. Para poder iniciar, entramos a la pantalla, o sea, la prendemos la estación total, entramos al menú y entramos a la opción de configurar, ¿ya? Entonces, entramos a la opción de configurar y estas van a ser las configuraciones que nosotros vamos a verificar. Tiene que ser que la unidad de ángulos esté medida en grados, minutos y segundos, que la unidad de distancia esté en metros y que la distancia esté con 3 decimales. ¿Ya? Esa es la primera verificación que se hace y se da OK. Luego nos entramos al EDM, que son unas abreviaturas que están en inglés, que significa medición de distancias electrónicas. Esta configuración que se va a hacer en este punto es para poder coincidir la estación total con el eje de mira. En este caso sería el jalón con el prisma, ¿lo ves? Entonces apretamos el EDM y aquí ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar que el modo de distancia esté en estándar y el tipo de prisma esté en circular y el puntero láser esté encendido. Y luego apretamos OK. Entonces, esta configuración es previa. Si ustedes quieren lo apuntan a su fundamento teórico o simplemente es para que ustedes conozcan cómo se hacen las configuraciones. Si es que no estoy seguro de que la estación total que voy a utilizar no esté configurada adecuadamente al trabajo para el cual yo voy a realizarlo. Entonces, procedimiento. Como todos los laboratorios, lo primero que se hace va a ser un reconocimiento del terreno. Voy al terreno, verifico los obstáculos que tiene y luego realizo un croquis. Ya en este caso nuestro croquis va a ser el croquis de mi poligonal abierta. Ya. Luego empezamos a estaquear, que vamos a estaquear los puntos de interés, o sea, los vértices de mi poligonal abierta, ya sea con la estaca de madera o con el clavo de acero. Luego vamos a verificar en el GPS, o sea, como les dije, vamos a hallar las coordenadas iniciales y finales de mi poligonal abierta. Para ellos necesito tener un GPS. ¿Y qué voy a verificar en el GPS? Esto ya lo vimos en el laboratorio número 3. Ahí aprendieron cómo configurar y todas esas cosas. Entonces, ¿qué van a verificar? Que el GPS esté en sistema métrico, que su formato de posición sea el UTM y el datum del mapa WGS84. Entonces, una vez que yo verifico estas configuraciones en mi GPS,
generalmente se tiene dos GPS, ¿no? Uno para el inicial, otro para el final, o sí. Si no es así, ni bien yo voy al terreno, armo mi croquis, mis vértices, los estaqueo, prendo mi GPS y empiezo a tomar las coordenadas de mi primer punto, de mi punto inicial. Entonces lo dejo ahí un rato mientras yo hago los siguientes trabajos hasta que agarre todas las señales y el error sea mínimo. Y ahí registro mis datos. Luego me voy al último punto, igual lo dejo el GPS ahí, registro los datos y ya está. Ahí termina el trabajo del GPS. Ahí están las imágenes. Ahora, esta toma de puntos. Esta es la configuración que se hace, bueno, no configuración, la manera en la que se va a trabajar con la estación total. Esta toma de puntos que yo le estoy explicando generalmente se le hace en campo cuando ya estamos ahí con la estación total, ¿no? Pero se las voy a aplicar por si algún día tiene la opción de manejar una estación total o si podemos ir, nos dan el permiso de ir y manejarla, ustedes ya sepan cómo deben de levantar, ¿ya? Entonces, una vez estacionado mi punto, yo entro al menú, o sea, mi estación total ya está totalmente configurada, porque hace rato la configuramos y verificamos que estén en las configuraciones que deseamos. Entonces, me voy al menú, aprieto la opción de levantar, luego, una vez aprieto la opción de levantar, me sale esta pantallita, ¿ya? Esta es la que vamos a orguetear, por decirlo así. Entonces, la pantallita me va a botar directamente en la opción de altura de prisma. Ustedes ponen la altura de prisma que va a tener en el jalón. Ya ustedes la regulan que quede básicamente a la altura de la estación total. Eso no es requisito, pero para tener una idea, ¿ya? Entonces yo voy a bajar con esta flechita que ven aquí, lo aprieto ¿hasta dónde? Hasta que baje a HZ. Una vez esté en HZ, yo voy a apretar esta flechita, mira aquí está. Una vez bajando HZ, yo aprieto F3 y me va a salir aquí una opción de poner HZ en 0. Entonces yo aprieto HZ en 0 y desde ahí ya voy a poder empezar a disparar, ¿ya? Ahora vamos a seguir con el procedimiento. Entonces, esto entra a procedimiento. Tengo mi poligonal abierta, tengo mis vértices marcados. Estas cositas que ven en amarillito son las estaquitas de mi poligonal. Aquí igual hay una estaca, ¿eh? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser el de ubicar mi norte con la brújula. Esto se lo voy a explicar con la pantalla, digo con la cámara, ya para que me entiendan. Ya. ¿Me pueden ver, cierto? Ahora, ¿cómo yo voy a ubicar el norte con mi estación total? Voy a tratar de explicarle lo más que pueda para que tengan una idea. Supongamos que esta es mi brújula, ¿no ves? Y justamente esta punta de mi lapicera apunta al norte. ¿No ves? Uno lo mueve la brújulita hasta que coincida con el norte. Y que mi mano sea mi estación total. Justamente este es el lente donde yo voy a empezar a medir. O sea, de aquí yo la veo la estación total y por aquí va a lanzar el rayo láser, ¿ya? Entonces yo tengo ahí mi estación total, supongamos en esta vista. Y yo con la brújula voy a buscar el norte y supongamos que el norte esté en esa dirección, al lado derecho. Yo mi estación total la tengo que hacer coincidir el eje con mi brújula apuntando al norte. Es decir, la brújula me ayuda a verificar en qué lado está mi norte. Entonces, en esa dirección yo voy a apuntar mi estación total. No es necesario que sea bien, por decirlo así, o sea, lo voy a direccionar al ojo, digamos, según a como yo lo vea.
No es que voy a agarrar una plomada y lo voy a hacer correctamente, sino al ojo, para tener una dirección del norte. Ahora, estamos aquí, ¿no? Entonces, una vez yo ubico el norte con mi brújula y estoy con mi estación total, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que les enseñé hace rato, ¿no? Voy a poner HZ en 0, voy a poner mi HZ en 0. Entonces, al poner HZ en 0, mi ángulo va a empezar a medir de aquí. O sea que aquí va a tener 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces, aquí va a estar una persona estacionada con la estación total, ¿no ves? Ya saben nivelar, estacionar y todo, la estación total. En este caso, la estación total va a estar mirando hacia el norte, ¿no ves? Va a estar mirando hacia el norte. Y aquí va a estar otra persona con el prisma, ¿ya? Y va a estar paradita la persona, este es el prisma, ¿ya? Entonces va a estar la persona paradita con el prisma y como mi estación total ya va a estar con HZ en 0, voy a empezar a girarla. ¿En qué sentido? En sentido horario. Entonces va a ir girando, girando, girando. Ahí, ¿ves? Esto de acá se va a girar y va a llegar a esta posición. Entonces, con el rayo láser que tiene, yo me voy a ayudar para poder apuntar bien al centro del prisma. Una vez yo esté apuntando bien al centro del prisma, yo voy a apretar en la estación total la opción de ALL, ALL, que lo que va a hacer él con esa opción va a ser el de poder lanzar el rayo láser y me va a medir la distancia. Entonces, como ya le expliqué hace rato cómo funciona el distanciómetro dentro de la estación total. Entonces, ¿qué va a hacer? Al dispararse y al volver la onda, me va a medir la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Y como aquí estaba en 0 la estación total y yo la giré hasta acá, obviamente los grados van a empezar a subir, ¿no? De 0, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos grados tenga mi terreno. Entonces, ahí el primer dato que voy a tener va a ser la distancia que va a haber entre el punto A y el punto B y mi primer azimut o mi primer rumbo. ¿Por qué? Porque va a estar medido desde el norte y va a empezar de 0 a tantos grados que tenga. ¿Ya? Entonces, eso es el primer paso que se hace. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo eso. Ya. Entonces, una vez ya tenga ese dato, yo voy y lo anoto a mi planilla. Y luego de eso me muevo. Entonces, saco la estación total, la desarmo, lo pongo en la maletita y me voy con mi estación total y me estaciono en el siguiente punto. Ya, esta es la estación total. En este laboratorio generalmente se utiliza 2 prismas, o sea, 2 jalones con prismas para avanzar más rápido. Entonces voy a tener otras 2 personas. Una persona se va a parar aquí con el prisma, con el jalón y el prisma bien nivelado, así como les mostré al inicio, ¿no ves? Y la otra persona va a estar aquí también con el otro prisma, ¿ya? Bien niveladito, ahí paradito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estacionarme y voy a hacer que mi estación total mire hacia mi punto anterior. Entonces, lanzo el rayo láser para que esté bien al centro de mi prisma. Configuro, así como le enseñé hace ratito, ¿no ves? Configuro la estación total para que mi HZ esté en 0 en esta vista, ¿ya? Entonces va a estar en 0, ¿no ves? Y empiezo a girar en sentido horario, que voy a girar la estación total. Entonces la estación total va a venir para acá, para acá, para acá, ¿hasta qué? Hasta llegar a esta vista. Entonces ya no va a estar aquí, porque aquí yo lo puse en 0. Se va a girar la estación total y el láser se va a ir al centro de mi siguiente prisma. Y ahí aprieto, disparo el láser
¿Para qué? Para que me mida la distancia de B a C. Y de esa manera también voy a tener el ángulo interno en el punto B. ¿Ve? Porque aquí estaba en 0 y va a girar todo esto hasta acá. Entonces, ¿quién me va a medir? El ángulo interno o el HZ del punto B. ¿Ya? Ahora sigamos. Se lo voy a hacer una vez más para que entiendan. Ahora con el siguiente punto. Entonces, ya hice de B. Entonces, yo saco la estación total, la guardo en su maleta, me voy al siguiente punto, que es el C. Aquí me estaciono. ¿Ve? Ahí está mi estación total, aquí va a estar un prisma, aquí va a estar el otro prisma. Aquí va a estar así, ya. Lo mismo, direcciono mi estación total con el rayo láser aquí bien al centro de mi prisma y lo pongo el HZ en 0. HZ igual a 0. Una vez teniendo HZ en 0, yo voy a girar, aquí va a estar el 0, ¿no ven? Porque esto va a estar aquí al suelo. Una vez teniendo el HZ en 0, voy a hacer girar mi estación total hasta que la vista esté acá, ya no va a estar acá, va a estar acá y aquí va a estar mi rayo láser. Y después disparo el rayo láser y ahí me va a grabar, ¿qué me va a grabar? La distancia que hay entre C y D, me va a grabar el HZ del vértice C. ¿Ya? Y así sucesivamente para todo, hasta llegar al final. Lo mismo para estación, así. Estaciono, viso el punto anterior, pongo HZ en 0, roto la estación total en sentido horario, hasta seguir a mi siguiente punto, lanzo el puntero y yo voy a tener la siguiente distancia. Entonces, recalcando, ¿qué hago primero? Voy al terreno, hago reconocimiento de campo. ¿Qué hago después? Después tengo que hacer el croquis. Luego agarro el GPS y pongo en el punto inicial y lo pongo en el punto final para tener las coordenadas. Luego, me estaciono en mi primer punto con mi estación total, los centros, los niveles, así como aprendí en el laboratorio número 4. Saco mi brújula, la direcciono al norte, coincido mi estación total con la dirección al norte, pongo la HZ en 0 y la hago girar en sentido horario hasta apuntar a mi siguiente punto. Aquí va a estar un prisma, ¿ven? Entonces, aquí que voy a tener el primer rumbo, el primer azimut y la distancia que hay entre A y B. Luego, ¿qué hago? Voy, me estaciono en el punto B, viso el punto A, aquí va a estar el jalón, ¿no? Viso el punto A, pongo HZ en 0, lo giro mi estación total en sentido horario hasta avisar mi punto C, disparo el rayo láser y ¿qué voy a tener? Voy a tener la distancia que hay entre B y C y el HZ del punto B. Luego, ¿qué sigue? Voy a mi punto siguiente, el punto C, me estaciono, me nivelo y con la estación total y un prisma aquí, yo viso el punto B, o sea, el punto anterior, pongo HZ en 0, lo hago rotar la estación total hasta mi punto siguiente, que es el punto D, disparo el rayo láser y ¿qué va a tener? Voy a obtener la distancia que hay entre C y D y mi HZ en C. Lo mismo. Luego, ¿qué hago? Me voy al punto D con mi estación total, viso mi punto anterior, que es el punto C, pongo HZ en 0, giro en sentido horario hasta pillar a mi siguiente punto, disparo para que me mida la distancia. ¿Qué distancia me va a medir? La distancia que hay entre D y el HZD. Luego de armo la estación total, me voy al punto E, viso el punto anterior, pongo HZ en 0, lo hago rotar en sentido horario hasta pillar mi siguiente punto,
Una vez pillo mi siguiente punto, pongo H, disparo, y aquí me va a botar la distancia que hay entre E y F y mi HZ en E. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento que se hace. Ay, a ver. Ya, sigamos. Entonces, en cada vez que yo dispare, ¿no ve que le dije que van a apretar el I, que es el F1? Entonces, en la estación total va a ser un sonidito. El sonido quiere decir que ya me están midiendo el tiempo que tarda en ir y venir el rayo láser de mi punto estacionado hasta mi punto visado. ¿Ya? Entonces, luego me va a salir grabada estos datos. ¿Cuáles son los datos que voy a tomar? El HZ, en este caso, miren, este punto fue 223 grados, 4 minutos, 46 segundos, y la distancia horizontal, o sea, este triángulo aquí que ven con la rayita abajo. Entonces, la distancia que se tomaría sería 11,917 metros. Y eso voy y lo anoto en mi registro de campo. Entonces, aquí está un ejemplo. Aquí está la persona estacionada en el punto inicial y el punto siguiente está aquí. Esta persona que la está esperando con el bastón plomada y la prisma totalmente nivelada para que esta persona de aquí lance el rayo, lance el láser y mida la distancia que hay entre este punto y el ángulo interno de este vértice. ¿Bien? Ahí está. Ahora, esto pueden ponerlo dentro de su informe fotográfico. Esto ya no es parte del procedimiento. Entonces, mediciones realizadas en el terreno. De esta manera, aquí está, mire cómo les expliqué, cómo es que se direcciona la estación total hacia el norte con la ayuda de una brújula. Aquí vemos que esta compañera está disparando hasta el siguiente punto. Ya, aquí su compañero esperando con el jalón y el primo, totalmente nivelado. Y están las dos personas trabajando. En registro de campo voy a tener esto. ¿Ya? Con estos datos ustedes van a trabajar. Entonces, ¿qué voy a tener en el registro de campo? Mi croquis con mis vértices, mi ubicación al norte siempre y las coordenadas que yo saqué en el punto inicial y el punto final. Y aquí especifico el caminamiento que estoy haciendo. En este caso es el caminamiento en sentido horario. Y aquí están los datos que saqué de mi registro de campo. Están. Me estaciono en A, viso el norte, la estación total la viso en el norte, y pongo HZ en 0, lo que le expliqué hace rato. Luego de poner HZ en 0, la hago girar hasta visar mi punto siguiente, que es el punto B. Y una vez ya está visado B, disparo el láser y me va a dar la distancia que hay entre A y la distancia que hay entre A y B. ¿Ves? Y el HZ que me va a sacar va a ser mi primer rumbo o azimut. ¿Por qué? Porque lo estoy refiriendo desde el norte hacia B, ¿no? Entonces sería mi primer rumbo o azimut. Luego me estaciono en B, viso mi punto anterior, que es el punto A, la hago girar la estación, viso el punto A, pongo HZ en 0, luego la hago girar la estación en total hasta mi siguiente punto, que es el punto C, disparo el láser y me va a dar la distancia que existe entre el tramo B y C. Y el HZ que me dé la estación total va a ser el ángulo de B. ¿Ves? Estoy aquí en B, viso A, pongo HZ en 0, la hago girar la estación total hasta llegar a C. Entonces, ¿qué voy a tener? El ángulo de B. Y así. Todo lo que les expliqué en el procedimiento está reflejado en mi registro de campo. Con estos datos ustedes van a trabajar.
Siguiendo. En memoria de cálculos me van a calcular en este orden. Primero van a calcularme las azimut y contraazimut de cada punto. Para el vértice A, AB o el tramo AB, la azimut, la primera azimut ya es dato, ¿no ven? Ahora la contraazimut de mi punto A va a ser el azimut, que ya es dato, que está en mi registro de campo, más menos 180 grados. Ahora, ¿cuándo voy a tomar más y cuándo voy a tomar menos? Cuando mi azimut sea mayor a 180 grados, yo voy a restarle 180 grados. Y si mi azimut es menor a 180 grados, yo le voy a sumar 180 grados. Entonces, en esas opciones ustedes van a tomar más y menos. Luego van a calcular el azimut y contraazimut del punto B. Entonces, la azimut del punto B va a ser igual a la contraazimut anterior. ¿Cuál es esa? La contraazimut del punto A, más el HZ. Esta HZ es la cambia. ¿Ya? Así tengo la azimut. Y ahora la contraazimut para el punto B va a ser igual a la azimut que saqué ahorita, más menos 180 grados. Vuelvo a recalcar, ¿cuándo van a tomar positivo? Cuando la azimut sea menor a 180 grados. ¿Y cuándo van a tomar negativo? Cuando la azimut sea mayor a 180 grados. Luego calculan las proyecciones calculadas. ¿Sí? No, imposible que le dé eso. Siempre va a tener minutos y segundos. Entonces ahí ya si es 180, 0,1 y ya puede. Es mayor a 180, ¿no ves? Y ya le resta. Luego hacen las proyecciones calculadas. Que va a ser igual a la distancia. ¿Quién tiene su tiene eco? Ya. Las proyecciones calculadas para el este y para el norte va a ser igual a la distancia por el seno de mi azimut. Por ejemplo, yo voy a estar haciendo la proyección calculada del punto A, del C. Entonces yo voy a poner ahí la distancia que hay de B a C por el seno de mi azimut que encontré en C. Y lo mismo con el norte. Entonces, estas proyecciones calculadas lo van a hacer en cada punto. A, B, C, hasta el E. Lo mismo en azimut y contraazimut. Luego van a pillar la variación del norte y del este. Aquí va a ser igual al este final menos el este inicial. El este final es el este del último punto, ¿no ven? Aquí están, miren. Este primer dato son las coordenadas del norte y estas son las coordenadas del este. ¿Ya? El A es mi punto inicial y el E es mi punto final. Entonces simplemente reemplazo. En error de coordenadas, igual. Este error de coordenadas, esta variación que pillaron aquí, la ponen y le restan las variaciones de las E calculadas. Como aquí van a hacer para cada punto, la suman y la reemplazan. Solamente reemplazar datos, todo reemplazar datos. Luego de calcular el error de coordenadas, van a calcular la corrección. La corrección va a ser igual al error de coordenadas que saqué aquí para el este sobre n-1, que va a ser n el número de vértices, menos 1, y van a sacar un valor. Luego van a calcular las proyecciones corregidas, que va a ser igual a la proyección calculada, es decir, la que pillaron aquí, más la corrección, la que van a sacar acá. Entonces esto lo van a sacar para cada punto. Y luego de eso me van a calcular
nuevas coordenadas. Entonces, la coordenada, así como hicieron, como les enseñé el cuadro grande con el ingeniero, ¿no ves? Así los mismos. ¿Cómo van a calcular las coordenadas? Van a empezar por la coordenada inicial, que son por A. Entonces ponen el norte y el este y empiezan a calcular así como les enseñé en la clase con el ingeniero. Entonces me van a armar el cuadrito, me van a empezar, luego de hacer el cálculo a mano, todos estos cálculos a mano, le van a rellenar esta tablita. Este como un cuadro resumen. Entonces, aquí ponen las primeras coordenadas, que es las coordenadas del punto A, y empiezan a sumar y a restar de la manera en como se les enseñó con el ingeniero. Y aquí al final, cuando terminen, estas coordenadas que ustedes van a sacar por cálculos tienen que coincidir con las coordenadas finales, que es las coordenadas del este. Y así verifican que sus cálculos estén bien. Luego de eso me van a hacer el cálculo inverso, que es igual al cálculo inverso. Como aquí yo ya voy a tener las coordenadas del este y del norte de todos mis vértices, a partir de esto yo voy a empezar a calcular. ¿Se acuerdan que en el laboratorio 3 calculábamos todo a partir de las coordenadas? Así igualito. Y me van a calcular las distancias, los rumbos, azimut, ángulos horizontales y la longitud total. Lo que hicieron en el laboratorio 3 lo hacen aquí en esta segunda parte de este laboratorio. No se olviden que en los rumbos tienen que especificar desde dónde nacen y hacia dónde van. ¿Ya? Y me rellenan esta tablita. El HZ del primer vértice es 0. Y las demás ya las calculo. Y en el cuadro de conclusiones, simplemente me reemplazan todo lo que ya calcularon. Los rumbos, la distancia y las coordenadas y la longitud total. La longitud total, como ya saben, es la sumatoria de las distancias. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que pueden ir practicando toda esta semana este laboratorio y estos cálculos. Y si les surge alguna duda de cómo hacerlo, el próximo sábado nos vemos. Porque la presentación es para el domingo, ¿no ves? Tienen la otra semana para realizar sus dudas. ¿Bien? Y empiezan a trabajar desde ya, porque este laboratorio, como han visto, son dobles cálculos. Son los cálculos de este laboratorio 5 más los cálculos que realizaron en el laboratorio 3. Entonces, el doble cálculo. Y eso lo hace un poquito más largo. Otra cosa, no olviden que los cálculos ahora son a mano. Desde ahora en adelante todos los cálculos a mano. ¿Ya? Y la tablita, si quieren, la pueden imprimir y la rellenan a mano. No sé si ustedes quieren la hacen, pero los cálculos a mano y el relleno de la tabla a mano. Para presentarme a mí. Ya si ustedes al momento de incorporarlo a su libro quiere que todo esté en Word o en digital, entonces ya ustedes lo hacen su procedimiento directamente a su tablita para meterlo a su libro. Pero yo lo quiero a mano los cálculos para la presentación. ¿No hay ninguna duda más? Oh, sí, yo tengo una duda, pero no es del tema. Es referente a las exposiciones con el ingeniero. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que tenemos que exponer, más o menos? El ingeniero no les da un tiempo límite, o sea, no le dice, tiene 15 minutos o 10 minutos, pero sí tienen que controlar. O sea, que no sea muy extensa, unos 5 minutos estará bien, digamos, para que todos puedan exponer. Traten de ver que en su diapositiva
tengan menos letras, lo menos de letras posible que puedan, y más dibujitos, ¿ya? Dibujos explicativos, y muy poca letra. Eso le gusta al ingeniero, y que todo tenga un orden, no que todo esté un chiperío, digamos, un dibujito por abajo, otro por arriba, otro encima de ese, no. Todo en orden, y que los dibujos que ustedes vayan a colocar en sus diapositivas se vean bien. Y si ustedes colocan un dibujo donde se vea números o letras, tienen que anotarse bien, porque si no al ingeniero eso le molesta, le va a decir, yo no puedo ver qué dice acá. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Personas que le falta dar examen y que entraron para darlo, se quedan, ¿ya? Los demás se pueden retirar. Antes colocan su nombre en el chat, su nombre completo, ¿ya? Me dice, por favor, si hay alguna persona que va a dar el examen ahora, que no pudo la anterior semana y lo quiera dar ahora. No hay nadie.